Hola a todos. Hoy quiero contarles sobre una noche de lluvia. Una noche donde todo parecía tranquilo, pero en realidad escondía una tormenta a punto de estallar. Tuna, una joven madre, después de un día lleno de angustia, tomó a su hijo Henry y se fue de la granja para refugiarse en casa de la señora Tang. Solo buscaba un poco de silencio, un respiro de paz en medio del frío y la lluvia. Pero nadie imaginaba que mientras ella intentaba huir del miedo en la ciudad, Alex, el hombre que más la amaba, luchaba desesperadamente por salvar su empresa, marcando una y otra vez un teléfono que nunca respondía. Un teléfono que no contesta. Una mujer desaparecida en medio de la tormenta. Una mano invisible moviendo los hilos de una trampa cuidadosamente planeada. ¿Será todo una simple coincidencia? ¿O el comienzo de un plan que dejará a los tres, Alex, Tuna y Mai, sin salida posible? No apartes la mirada, porque justo ahora comienza la noche en la que todos los secretos empezarán a revelarse. Aquella tarde, las nubes grises cubrieron por completo el cielo. El viento soplaba entre las palmas frente al patio, haciendo que las hojas se movieran con un sonido extraño diferente a otros días. En la pequeña casa en medio de una tranquila zona rural, Tuna estaba sentada junto a la mesa de bambú, meciendo a Henry en sus brazos. El niño dormía plácidamente con los labios moviéndose suavemente como si soñara. Nadie sabía que al final del callejón una motocicleta negra se detenía lentamente. El hombre llevaba una chaqueta oscura y una gorra que le cubría casi todo el rostro. Un anillo plateado brillaba en su dedo índice. Sacó su teléfono y escribió un mensaje: «Ya llegué». Al otro lado de la ciudad, Mai estaba sentada en una elegante sala girando una copa de vino tinto entre sus dedos. Su madre, observándola con el ceño fruncido, preguntó: «¿Vas a seguir con esto?». Mai sonrió con frialdad, una sonrisa tan afilada como el cristal. «Mamá, solo estoy protegiendo lo que me pertenece. Tuna nunca tendrá a Alex». Mientras tanto, el sonido de un motor frente a la puerta hizo que Tuna se sobresaltara. Levantó la vista, y Henry también despertó mirando alrededor con sus ojitos confundidos. La vieja puerta de madera se abrió con un chirrido, y un hombre desconocido entró con pasos lentos, seguros. Y una presencia que heló la sangre de Tuna. «Hola, guapa», dijo con voz grave y ronca. «Tienes un niño muy bonito. Solo quiero hablar un momento». Tuna abrazó más fuerte a Henry y retrocedió la voz temblorosa. «¿Quién es usted? No tiene derecho a entrar aquí. Si no se va ahora mismo, llamaré a la policía». La policía rió con desprecio, dando un paso más. «¿De verdad crees que ellos podrán ayudarte? Hay cosas que nadie puede evitar a tiempo». Su mirada se volvió amenazante. De repente golpeó con fuerza la mesa de bambú. La taza se rompió en pedazos, el agua se derramó sobre la ropa de Tuna. Henry rompió a llorar. Tuna temblaba, retrocediendo hasta chocar con la pared, la voz entrecortada. «Por favor, váyase. No sé quién es, pero no le haga daño a mi hijo». El hombre la miró, sonrió de lado y murmuró entre dientes: «Solo quiero que entiendas una cosa. Alex no es tuyo. Si no sabes retirarte a tiempo, la próxima vez no vendré solo a hablar». Luego se dio media vuelta y salió lentamente. Cada paso que daba sobre las baldosas sonaba como un golpe seco en el pecho de Tuna. Antes de subirse a la moto, se giró. Sus ojos brillaron con un destello bajo el atardecer. «Recuerda lo que te dije, chica. Cada decisión tiene su precio». El motor rugió y la moto desapareció, dejando tras de sí el olor a gasolina en medio del silencio. Tuna cayó de rodillas abrazando a Henry, que seguía llorando. Las lágrimas se mezclaban con el cabello de su hijo mientras temblaba buscando su teléfono para llamar a Alex. Pero se detuvo. Afuera las nubes se volvían más densas. Un rayo iluminó el horizonte como si el cielo advirtiera que la verdadera tormenta
Apenas estaba comenzando. En el lujoso apartamento de Mai, el teléfono vibró. Un nuevo mensaje, todo listo. Mai dio un sorbo a su copa y una sonrisa helada apareció en sus labios. Perfecto. Veamos cuánto tiempo más puede resistir tu Na. En la oficina de cristal en lo alto del edificio, la luz del atardecer se filtraba entre las cortinas gruesas, reflejándose sobre el escritorio lleno de papeles desordenados, el sonido de los teclados, los teléfonos sonando, y las voces de los empleados creaban un ambiente tenso como una cuerda a punto de romperse. Alex estaba sentado en silencio frente a la pantalla. El café a su lado llevaba horas frío. Su mirada permanecía fija en la hoja de cálculo, los números no coincidían, algo no iba como estaba previsto. El pago del contrato con la empresa de Min, un socio de muchos años, seguía pendiente. Más de 2 semanas habían pasado, y ahora ese silencio empezaba a parecer sospechoso. La puerta se abrió de golpe. Lan, su asistente, entró con paso rápido y voz contenida pero llena de preocupación. Señor Alex, revisé otra vez los documentos del pago, y la empresa de Min aún no ha hecho la transferencia. Llamé, pero dicen que no tienen confirmación de recepción del pedido. Alex levantó la cabeza frunciendo el ceño. ¿Cómo que no han recibido el pedido? Dicen que faltan documentos, respondió Lan, y se negaron a validar la factura final. Un escalofrío recorrió la espalda de Alex. Tomó el teléfono. Sus manos temblaban apenas, pero su voz seguía firme mientras marcaba el número de Min. La llamada tardó unos segundos en conectar. Finalmente una voz seca respondió. ¿Quién habla? Soy Alex. Escuché que dijiste que no has recibido el pedido. Debe haber un error, envié toda la documentación y la empresa de transporte confirmó la entrega la semana pasada. La voz de Min sonó fría, distante, muy distinta a la de siempre. Yo no he recibido nada de tu empresa. Alex se quedó inmóvil. ¿Qué? Eso no puede ser. ¿Podemos reunirnos para aclararlo? Hubo un silencio largo al otro lado. Luego Min respondió cortante, no es buen momento. Revisa tus cosas. Bip, bip. El sonido del teléfono cortado le atravesó el pecho como una cuchilla. Alex dejó el móvil sobre la mesa. El corazón le golpeaba con fuerza, el aire se le hacía pesado y el sudor empezaba a cubrirle la frente. Lan lo miraba preocupada. ¿Qué pasa, señor? Alex no respondió de inmediato. Abrió las carpetas pasando las hojas una tras otra. Todo parecía en regla, recibos, firmas, comprobantes de entrega. Pero si Min negaba haber recibido la mercancía, todo podía derrumbarse. Ese contrato representaba casi la mitad de los ingresos del trimestre. Si lo perdía, no solo perdería dinero, también su reputación, su futuro. Se levantó de golpe y caminó hacia la ventana. Miró hacia la calle donde los coches avanzaban lentos bajo la luz gris del atardecer. En su mente comenzaron a pasar imágenes, apretones de manos, rostros conocidos. Y de pronto, el rostro de Mai. «No será posible», pensó paralizado. Recordó sus palabras dichas con una voz dulce pero helada. «Alex, no confíes demasiado en nadie, especialmente en los que una vez fueron cercanos». En aquel momento pensó que eran celos, que solo quería manipularlo. Pero ahora esas palabras resonaban como una advertencia que no supo escuchar. Lan seguía allí sin atreverse a moverse. «Señor Alex, el departamento de contabilidad dijo que alguien envió una solicitud para verificar el contrato de ese pedido. Pero lo hicieron usando el nombre de un antiguo empleado nuestro. Parece que alguien está intentando interferir». Alex se giró de inmediato con el rostro tenso. ¿Quién lo envió? ¿Desde dónde? No lo sabemos. El correo venía de una dirección extraña y traía adjunta una copia del contrato, pero modificada. El silencio llenó la habitación. El sonido del reloj se volvió insoportable. Alex apretó los puños. Su voz salió ronca. «Alguien quiere destruirme». Por un instante todo se vino abajo.
No sabía en quién confiar. Todo lo que había construido durante años parecía estar al borde del colapso. Y entonces en su mente apareció Tu-Na, su mirada, aquella mañana, su sonrisa mientras sostenía a Henry. Cerró los ojos con fuerza. Un pensamiento lo atravesó como un rayo. ¿Y si mientras yo estaba ocupado con esto, alguien ha ido a hacerle daño? La angustia lo invadió. Tomó el teléfono y marcó su número. El tono sonó una y otra vez. Nadie contestó. El corazón le latía con violencia. Sus manos temblaban. Una sensación oscura lo envolvía como si algo invisible y calculado estuviera cerrándose sobre él. Afuera, el cielo se volvió de un gris metálico. Una tormenta se acercaba, y no solo allá afuera, también dentro de la vida de Alex. Las luces de la oficina seguían encendidas en plena noche, pero Alex ya no prestaba atención a los papeles desparramados sobre el escritorio. Su mirada estaba fija en la pantalla del teléfono. El mensaje, llamando a Tu-Na, parpadeó unos segundos y luego desapareció. Volvió a intentarlo, una segunda vez, una tercera. Solo la voz fría y automática de la operadora respondió: «El número que usted intenta contactar no está disponible». Un escalofrío le recorrió la espalda. Alex se levantó de golpe, el corazón acelerado. Escribió un mensaje rápido. «¿Dónde estás? Contesta Tu-Na». No hubo respuesta. Una sensación inquietante le oprimió el pecho. Desde la mañana ella no había enviado ni un solo mensaje. Henry tampoco le había mandado ninguna foto como solía hacerlo cada día. Alex se puso la chaqueta y salió del despacho a toda prisa. Lance, su asistente, lo llamó desde atrás. «Señor Alex, mañana tiene la reunión con el director de transporte». «Cancélala», respondió sin detenerse. El ascensor descendió lentamente hasta el vestíbulo. Cuando las puertas se abrieron, el viento frío entró junto con las primeras gotas de lluvia. El cielo estaba completamente oscuro y las gotas pesadas golpeaban el pavimento como cuchillas. Alex subió al coche apretando el volante con fuerza. El motor rugió y el vehículo se lanzó a través de la ciudad, mientras la gente corría a refugiarse de la tormenta. En su mente las palabras de Min resonaban una y otra vez. «Yo no he recibido tu mercancía». Y luego la voz de Mai susurrando como un eco venenoso: «Alex, no confíes demasiado en nadie». Ambas frases se mezclaron apretándole el alma. Entonces comprendió: alguien estaba detrás de todo, moviendo los hilos. Y Tu-Na, la mujer que amaba, podía ser la primera víctima. El coche dejó la carretera principal y tomó el camino hacia las afueras. La lluvia caía con más fuerza, golpeando el parabrisas con furia. Los faros iluminaban los campos inundados, los árboles doblados por el viento, el sendero de tierra que conducía a la granja. El corazón de Alex latía con violencia. Marcó otra vez el número de Tu-Na, pero solo escuchó el tono vacío. «El número que usted intenta contactar». Apretó los dientes y murmuró con la voz quebrada: «Tu-Na, no me hagas esto». Cuando el coche giró hacia el camino conocido que llevaba al portón de madera, una ráfaga de viento levantó hojas secas y lo obligó a frenar de golpe. La puerta estaba entreabierta. No había luces. No se escuchaba nada. Alex bajó del coche. La lluvia lo empapó al instante, la camisa pegada al cuerpo, los zapatos hundidos en el barro. Gritó: «Tu-Na, ¿estás aquí?». Nadie respondió. Solo el ruido de la lluvia golpeando el techo y el silbido del viento entre los árboles. Corrió hacia la casa. La puerta estaba sin seguro. Dentro, una lámpara de aceite titilaba débilmente sobre la mesa. La llama se apagaba poco a poco. Una taza rota en el suelo, el agua derramada formando manchas oscuras, una silla caída. Y sobre la mesa de bambú, una marca profunda como de un golpe violento. Alex se detuvo en seco al ver el pequeño pañuelo de Henry tirado junto a la mesa. Lo recogió con manos temblorosas. Aún estaba húmedo. Algunas gotas de agua o de lágrimas brillaban sobre la tela. Miró alrededor con la voz temblando. «Tu-Na, Henry, ¿dónde están?».
El viento silbaba por las ventanas abiertas. Un trueno retumbó a lo lejos. Alex permaneció en medio de la habitación vacía, respirando con dificultad, empapado y con los ojos enrojecidos. Ya no tenía dudas, esto no era una coincidencia. El pedido bloqueado, el contrato manipulado, el teléfono sin señal y ahora la casa vacía, las huellas de algo que había sucedido allí. Alguien estaba atacándolo justo donde más dolía. Levantó la vista con la mirada ardiendo bajo la tormenta. Mai, ¿fuiste tú? Un relámpago rasgó el cielo como si el universo respondiera a su pregunta. Afuera, la tormenta estalló con toda su fuerza. Pero para Alex, la verdadera tormenta era el miedo desgarrador de perder a la mujer que más amaba en el mundo. Tuna llevaba puesta una chaqueta vieja y sostenía una canasta de pastelitos de arroz recién cocidos al vapor. El calor aún se escapaba suavemente entre las hojas de plátano. Henry descansaba en su regazo con la cabeza apoyada en el hombro de su madre y los ojos medio cerrados por el cansancio. Avanzaba despacio, cuidando de no pisar los charcos profundos. Cada paso pesaba no solo por la pendiente del camino, sino por el miedo que todavía le oprimía el pecho. La casa de la señora Tang estaba al final del camino, escondida bajo las ramas de un viejo árbol de mango. Desde lejos, una luz amarilla salía por la ventana de madera, mezclándose con el sonido de la lluvia. Era un brillo cálido, familiar, como un recuerdo del pasado. Tuna se detuvo, respiró hondo y golpeó suavemente la puerta. «Abuela Tang». «Soy Tuna». Se escucharon pasos lentos del otro lado. La puerta se abrió y apareció el rostro amable de la anciana, el cabello blanco recogido con cuidado, un pañuelo marrón descansando sobre sus hombros. «Dios mío, Tuna, ¿qué haces caminando bajo la lluvia? ¿Así?», preguntó con preocupación, abriendo de par en par la puerta mientras las hacía pasar. «Estás empapada, hija. Entra, voy a encender más fuego». Tuna sonrió débilmente con voz temblorosa. «Perdón por venir tan tarde, no quería molestar. Traje unos pastelitos de arroz recién hechos, tenía miedo de que se enfriaran, así que vine directo». La señora Tang sonrió con ternura, tomó la canasta y acarició la cabeza de Henry. «Mira, nada más que grande está este niño. Ven, cariño, deja que la abuela te seque el pelo». Henry se frotó los ojos, sonrió somnoliento y apoyó la cabeza en el regazo de la anciana, dejándola secarle con suavidad. En la pequeña cocina, el fuego chispeaba iluminando los rostros de las tres personas. El crepitar de la leña se mezclaba con la lluvia que golpeaba el techo, creando una paz extraña, serena. La señora Tang puso una tetera sobre el fuego, miró a Tuna y dijo con voz profunda y cálida: «Has pasado momentos duros, ¿verdad? Escuché que hubo algunos problemas en la granja». Tuna bajó la mirada entrelazando los dedos, hablando casi en un susurro. «Sí. Vino un hombre extraño. Dijo cosas que me asustaron. Solo quise traer a Henry aquí, para calmar un poco el corazón». La señora Tang guardó silencio por un instante, luego asintió. «Quédate aquí esta noche. Tengo un cuartito junto al porche, está limpio y seco. Con esta lluvia sería peligroso volver». Tuna esbozó una sonrisa leve y por un momento en sus ojos brilló algo de alivio. «Gracias, abuela. Usted siempre ha sido tan buena con nosotros». La anciana suspiró, sirvió el té y dijo: «Hija, en la vida todos pasamos por momentos difíciles, pero no dejes que el miedo te apague la fe. Todavía hay gente buena y la calma siempre regresa». Tuna asintió despacio. Afuera la lluvia seguía cayendo, el viento golpeaba suavemente las ventanas. Henry dormía profundamente sobre el camastro de bambú, su manita aún aferrada al borde del vestido de su madre. Tuna permaneció sentada mirando hacia el patio. La luz del porche se reflejaba en las gotas de lluvia que brillaban como hilos de plata en la oscuridad. Por un momento sintió su corazón calmarse, aunque sabía que esa tranquilidad sería solo temporal.
En la mesa la canasta de pastelitos seguía intacta desprendiendo un aroma suave, el olor del hogar de los días pasados antes de la tormenta. Con voz apenas audible murmuró: «Cuando pare la lluvia volveré. Todo va a estar bien». «¿Verdad, abuela?». La señora Tang levantó la vista y sonrió con dulzura. «Sí, hija. Ninguna tormenta dura para siempre. Mientras el corazón siga claro, la luz siempre vuelve». Tuna bajó la cabeza en silencio. Afuera la lluvia continuaba, pero dentro de aquella pequeña cocina, el calor del fuego se extendía poco a poco, como una mano invisible que curaba las heridas recientes de su alma. Cái gật đầu cùng nụ hôn ngọt ngào của cô đã biến cuộc đời tôi thành